La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. Les saludamos Cristina Araiza y Cecilia Ramírez. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Seidy Martínez Loera. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila en nuestra Escuela de Ciencias Sociales. Para su tesis de licenciatura manejó el imaginario en torno al diablo en Parras. Actualmente es maestrante en Historia en la Maestría de Historia del Noreste Mexicano y Texas en esta escuela, haciendo la tesis de investigación de El presidio en la Monclova. Sus líneas de investigación es la historia cultural y la demografía. Hola Seidy, buenas tardes, qué bueno que viniste. Hola Ceci, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues empezando con tu tema de el presidio, para empezar, ¿qué es un presidio? ¿Qué es un presidio? Porque en la actualidad uno piensa en un presidio y piensa en cárcel, pero esto era así en la antigüedad, en el siglo XIX, XVIII. ¿Manejas el siglo XIX? Sí, el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué era un presidio en el siglo XIX? Bueno, actualmente se tiene esa idea del presidio como un lugar, pues vaya, donde se mandaban a los presos. En la época colonial, en el caso de la Nueva España, los presidios empiezan a ser, pues vaya, instaurados desde el siglo XVI, siglo XVII, en el 18 y en el 19 ya es como que, pues sí, vaya, esta última parte del presidio como tal, como yo lo estoy trabajando. En este caso, bueno, los presidios eran asentamientos militares que protegían las fronteras del avance colonial y también servían para, pues sí, vaya, se protegía la frontera y aparte esto permitía ir avanzando en la conquista. A mí me surge esta inquietud a partir de este imaginario que se tiene en torno al presidio, de que nada más era un asentamiento militar, que era su única función, vaya, tener militares adentro y proteger las fronteras y permitir el avance de la conquista. Cuando estuve trabajando el archivo de Monclova, el parroquial, me encontré documentos de matrimonios, de bautismos y de defunciones. Entonces aquí me surgió la duda de por qué en un asentamiento militar, que se supone que solamente tiene militares, hay este tipo de documentos. Y pues bueno, ya me fui adentrando en la investigación y descubrí que este tipo de asentamientos pues no solamente era militar, sino que había toda una, pues sí, una conformación social dentro de ellos. Uh-huh. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Eran las familias de estos militares o podían ser alguien externo? Bueno, el presidio físicamente era pues una fortificación amurallada. Lo que he encontrado en los documentos es que en esta fortificación, en los alrededores, era donde se encontraban asentadas las familias de los militares. El gobernador, por ejemplo, aquí en el caso del presidio de la Monclova, el gobernador de Coahuila era el que daba tierras a los soldados para que alrededor del presidio se asentaran con las familias. Pero el hecho de que estuvieran fuera del asentamiento, pues no significaba que fuera una población aparte, sino que el presidio estaba conformado tanto por el capitán, los alférez, los soldados y también por las familias, tanto las esposas como los hijos. Aunque no vivieran dentro de esta edificación amurallada. Sí. Estos predios que dices que el gobernador les otorga, ¿eran solamente para establecer sus viviendas o eran predios en los que se cultivaba algo? Sí, también había, bueno, pues vaya, para poder subsistir los soldados tenían que, pues sí, trabajar la tierra. Entonces, estos terrenos que se les brindaban servían tanto para edificar su casa, para pues también tener pues sí, se podría decir que parcelas o labores para sacar alimento.
¿Ellos trabajaban esto aparte de ser soldados o alguien les trabajaba? Esos documentos no, también es una duda que yo tengo, porque en las concesiones de tierra aparece, por ejemplo, los metros que tenía el terreno que se les daba, a quién se le había otorgado el nombre del soldado. Nada más aparecía si tenía esposa y la cantidad de hijos. También se menciona que un pequeño territorio de ese terreno era destinado a la siembra, pero no especifica si el mismo soldado era el que trabajaba o había personas que lo trabajaran. Yo deduzco que sí eran los mismos soldados, porque en las listas de donde aparecen los pobladores del presidio solamente aparecen soldados, capitanes, esposas e hijos. No he encontrado algún dato que me haga referencia a que exista pues sí, un trabajador de la tierra. Entonces, puede ser. Podría ser que hubiera alguien trabajando, pero en cuestión oficial no hay No hay. ningún registro. Hasta el momento no he encontrado algún tipo de registro que dé indicios si era otra persona o eran los mismos soldados. Sí, hace un momento comentabas que cuando comenzaste a trabajar este tema, pensabas que la única función de un presidio era proteger las fronteras. ¿Qué otras funciones tenía? Bueno, con mi tema de tesis, lo que yo pretendo demostrar es que, aparte de esa función que es muy cierta, el de proteger frontera y permitir el avance de la conquista, sirvieron como enclaves sociales. O sea, a partir, por ejemplo, el presidio de la Monclova, ya en el siglo XIX, cuando deja de ser un presidio, pues sí, vaya, la población se mezcla con la ciudad de Monclova, ¿no? Entonces, yo pues sí he descubierto que el presidio, más allá de ser un enclave militar, fungió como una pequeña sociedad, que no solamente se quedó en tener soldados y en proteger, sino que esos soldados hicieron sus familias, tuvieron hijos, entonces hubo un crecimiento de población dentro de este asentamiento. Dices que se funden con la población de Monclova. Esto quiere decir que, o sea, el presidio estaba ubicado en la ciudad de Monclova, afuera, ¿en dónde lo ubicaríamos? Cerca de. Cerca Sí, de Monclova. Sí, en el caso de Monclova tenemos 3 poblaciones, que es la Villa de Santiago de la Monclova, el Presidio de la Monclova y el pueblo de indios Tlaxcalteca. Entonces, según las referencias que me dio un compañero de la maestría, que es don Celso, el presidio estaba muy cerca de la villa. Y el director del Archivo General del Estado de Coahuila, el señor Lucas, también me comentó lo mismo, que ya en el siglo XIX, al tener una cercanía a los 3 poblados, no se batalló para que, pues sí, para que la población se unificara. Hay casos de otros presidios que están aislados, en donde pues obviamente al no tener poblaciones cercanas, pues el presidio se extinguió. Okay. Y estos presidios también tenían estas funciones, esto de que estaban ahí las familias, los hijos, estos que estaban lejos de las ciudades, o porque digo, a lo mejor que funcione una familia cerca de una ciudad, si estás en un presidio, pero estás cerca de una ciudad que te puede proveer ciertas cosas, pero que funcione una familia en medio de la nada es más complicado, ¿no? Sí, sí, es mucho más complicado y he visto casos, por ejemplo, presidios que se ubicaban en la Nueva Vizcaya, que sí fue extinción por lo mismo que tú comentas, es decir, que al no tener un contacto con pues y otros asentamientos, obviamente la existir no en ese presidio es más difícil, porque ahí dependían ya de lo que les llevaran, y pues en la época colonial obviamente pues las distancias eran mucho más lejanas, ¿no? También Claro. Teniendo en cuenta los medios de transporte que existían. Entonces el caso de Monclova yo lo considero algo pues particular por el hecho de la cercanía y también de que se tiene pues el registro de que el presidio no se extinguió y su población pues sí se dispersó, sino que esa misma población se quedó ahí pues sí en el núcleo que actualmente conocemos como la ciudad de Monclova. De Monclova. Es, ¿Todavía queda en Monclova algún vestigio de este presidio? No. No. Sí, no. Bueno, Lucas me estaba platicando que el presidio, la última ubicación que él tiene, pues sí, fuentes y de que existió,
Me comenta que estaba en donde actualmente está el centro de la ciudad, que es donde está la plaza, Ajá. pero así vestigios físicos no existen. El presidio de la Monclova a finales del siglo XVIII se dividió. Bueno, igual ahorita les comento de los reglamentos, pero al estar analizando por parte de la corona española la función de estos presidios, algunos se quitaron, Ajá. no necesariamente porque no pudieron existir, sino que por estrategia militar fueron quitados. En el caso de la Monclova se dividió y se fundó Monclova Viejo, que en realidad Monclova Viejo pues era el presidio nuevo. Y se mandó al norte por Piedras Negras. Ajá. De ese sí hay vestigios. Y el que ha investigado sobre eso es el maestro Terry. Ajá. Él de hecho tiene fotografías de los vestigios físicos que existen de Monclova Viejo. Pero en Piedras Negras. Sí. Pero en Monclova no hay. No hay vestigio físico. Sí, ¿cómo se organizaban estos presidios? ¿Quiénes lideraban o gobernaban? ¿Cómo era esa? Bueno, organización? quien tenía el mando, pues en el caso de la provincia de Coahuila, pues era el gobernador de Coahuila. Ujú. En el caso del presidio era el capitán. El capitán era quien, a partir de los reglamentos que se establecían, él dictaba, pues sí, no, las órdenes y verificaba también lo de el uniforme, la caballería, las armas, también las cuestiones familiares, pues el capitán era quien se encargaba de eso. Pues ya después venían los rangos. ¿De qué tipo de cuestiones familiares, perdón? Sí, bueno, déjenme les platico de lo de los reglamentos, porque Ajá, esto ok. es como que viene de ahí. En el caso de los presidios existen dos reglamentos, uno es de 1729 y otro es de 1772. En el caso del 29 solo son cuestiones militares, o sea, aparece el pago a los soldados, dónde se les pagaba, los uniformes, las armas, la caballería y ya, o sea, cuestiones meramente pues sí, económicas, militares y de uniformes. En el caso del 72, ahí ya aparecen las familias. En los últimos títulos del reglamento ya aparece que los soldados, pues sí, vaya, que el capitán tiene que supervisar también las familias de los soldados. Y aparece ahí que se les debe proveer de ropa y alimento. Ahí, o sea, el presidio tiene esta obligación. Sí. Entonces ya ahí, bueno, en mi tesis estuve haciendo una comparación entre esos reglamentos, cómo hay un parteaguas en donde a principios del siglo XVIII son cuestiones meramente militares, Ujú. pero algo curioso es que para estos años ya hay familias en el presidio. Entonces, no es que a partir del 72 empiece a haber familias, sino que el registro más antiguo que tengo de familias es un tipo censo que hay de 1736, parece, si no mal recuerdo, en donde ya aparece un listado de familias e hijos, de esposas e hijos, vaya. Entonces, bueno, yo considero que ya es a partir del 72 cuando se da oficialmente un espacio a estas familias, ¿no? Dentro del reglamento. Ok. Y se ceñían a las mismas leyes que un soldado, o sea, les exigían lo mismo que un soldado. Estoy tratando de pensar así como que en cuestión de rangos, de obedecer a la autoridad, cosas así. Digo, para mí creo que los soldados son así como que la jerarquía ante todo, ¿no? Entonces, estas familias que viven dentro de los presidios también viven en esta, ¿cómo se puede decir? Sí, o Un sea, orden, sí, en bajo este ese- orden, sí. Bueno, según los documentos que he encontrado, no se especifica, por ejemplo, alguna actividad particular. Ujú. Bueno, es antiguo régimen, no es. Obviamente se supone que la mujer es hogar y hijos. Ajá, Se claro. tiene que encargar del hogar y de los hijos. En una partida, si no mal recuerdo, de entierro, aparece un señor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero viene como maestro de los niños. Ok. Entonces, bueno, eso ya nos da un indicio de que existía tal vez algún tipo de escuela para los hijos de los soldados. Ujú. En el caso de las esposas,
Algo curioso que, bueno, yo lo estoy tomando y trabajando en la tesis como una estrategia familiar es que la mayoría de las esposas de los soldados eran hijas de ex capitanes o de ex soldados. Ajá. Entonces, en el caso de esta jerarquía que tú hablas, yo creo que es más como un tipo de estrategia. Y pues obviamente si una hija de ex militar se casa con militar, pues obviamente ella tiene cierto tipo De educación. de educación, Y Claro. sí, adaptación a esa forma de al vida. medio, exacto. Entonces yo creo que también eso funcionó mucho en el caso del presidio, pues para que hijas de ex capitanes siguieran casándose con capitanes o con soldados o con Ujú. alférez y no buscaran pues si vaya marido, por ejemplo, En una ciudad. en otra villa o en otro Ajá. pueblo cercano. Entiendo que entonces dentro del presidio podían encontrar todos los, digamos, servicios que podrían necesitar. Si había maestros, me imagino que también había quizá médicos, o se desempeñaban algunos otros oficios Sí, o profesiones más que la militar. sí, sí, exacto. Es como te digo, o sea, es como que un pequeño universo el presidio, yo así Ujú. lo percibo, porque en el caso de las partidas de bautismos aparecen parteras. Ujú. O sea, Ok. entonces obviamente ya se tenía el servicio ahí de la partera, aparecen maestros armeros, si no mal recuerdo también aparece un sastre y el maestro que les comento. Ok, entonces es una pequeña comunidad, Sí, en pocas palabras. Ajá. Se me viene mucho a la cabeza esto que usan mucho los gringos de las bases militares, o sea, en donde son pequeñas ciudades en donde todo mundo vive bajo las reglas de los militares. Se me sí, hace pues algo así, prácticamente. ¿no? Es lo que se me viene a la cabeza. ¿Y tenían algún tipo de orden o reglamento? Primero del gobernador mencionan, ¿no? Y después había un capitán dentro del presidio. Ujú. Pero estábamos en tiempos de la colonia. ¿Qué pasaba con la corona, los virreyes, etcétera? Sí, bueno, los reglamentos que les comento vienen desde arriba, o sea, no son reglamentos del gobernador ni del Ok. capitán. O sea, esos reglamentos eran general para la Nueva España. En Entonces, todos los sí. presidios era el mismo Ujú. reglamento. Haz de Ok. cuenta que esos reglamentos surgían a partir de visitas que se hacían a los presidios. O sea, los presidios no existían porque sí, sino que era una estrategia militar que la corona adaptó para poder proteger las fronteras y para permitir el avance. Hay que tener en cuenta también que en el caso de los presidios de, pues sí, finales del 18 y principios del 19, ya no solamente se combatía a los indios naturales de aquí del noreste en este caso, sino que ya también se tenían amenazas por parte, por ejemplo, de potencias como Estados Unidos. Entonces ya los presidios también cambian y yo creo que el reglamento del 72 es una estrategia también en la cuestión familiar. Quiero hacer un paréntesis. Sí. El reglamento del 72 estamos hablando de 1870. 700. 1772. Sí. Ok. Hay cuenta que los Gracias. reglamentos son del siglo XVIII. 18. Sí. Y esos del siglo XVIII fueron hasta el siglo, o sea, El del hasta... 72 sí, hasta el 19. Hasta el 19. Sí. Ok. ¿Hasta qué año del 19 funcionó? Pues bueno, en el caso del presidio de la Monclova, yo estoy trabajando la temporalidad hasta 1823. Ok. No recuerdo, no he investigado si hay presidios que existieron hasta pasados 1850 que sigan trabajando ese reglamento o bien ya con la cuestión de la independencia tal vez se renovó ese reglamento también. Claro. Yo creo que sí es como que esta segunda parte del sistema presidial, verlo ya en el siglo XIX, ya con todo Después de la sí, independencia. con todo el movimiento de independencia, yo creo que sí cambia, Ujú. porque ya, pues sí, ya hay una dinámica diferente tanto en las ciudades y pues obviamente el presidio, quieras o no, es como que una adaptación colonial, ¿no? De avance y de protección. Claro. Ok. ¿Y qué pasaba si alguien decidía ya no vivir en el presidio? ¿Se podía? Si alguien quisiera salir y, no sé, ir a vivir a la ciudad. Yo deduzco que sí, porque en el caso de los matrimonios había gente, por ejemplo, el militar, el esposo era del presidio de la Monclova y la esposa de Santa Rosa, que actualmente Musquis.
Ok. Entonces, bueno, yo deduzco que no había como que prohibiciones. En el caso de las mujeres, que fueran a Ok. casarse con soldados, en el caso de los soldados, igual yo creo que ahí sí tenían que sacar cierto tiempo, cierto permiso, porque obviamente ellos pertenecían a un, Estaban cumpliendo una sí, función. vaya, pertenecían a un regimiento y obviamente no porque se fueran a casar se podían salir. Yo creo que tenían que hacer algún tipo pues sí, no, de trámite, como lo diríamos actualmente, para buscar un reemplazo. Porque en el caso del reglamento de 1729 hay un título que es sobre castigos y aparecía que si algún soldado irrumpía alguna ley del presidio, era destituido, pero tenía que dejar reemplazo. Okay. Entonces yo creo que por parte de los soldados No era tan fácil, o sea, no imposible, pero sí tenía como que seguir cierto tipo de un procedimiento para poder salir del presidio. Ok. Pues es que todos, bueno, a final de cuentas son cuestiones militares, ¿no? Y muy, muy rígidas. Sí. Nos estabas hablando antes de que te interrumpiera, de la cuestión de las familias, ¿no? Ibas a retomar la cuestión de las familias, ¿de qué se trataba? Sí, en el caso bueno, ya el reglamento de 1772, ese parteaguas donde ya se incluye la familia, lo que te decía de ese avance por parte de potencias como Estados Unidos, yo lo veo como una estrategia de arraigar esos asentamientos militares ya como un núcleo, pues sí, un núcleo social como cualquier villa o pueblo. Uh-huh. Considero que la corona española pues sí vio a los presidios, bueno, no a todos porque como te comento algunos sí de plano pues no. Se extinguieron. Sí, no fructificaron. Pero en el caso de presidios como el de la Monclova, sí formaron parte de esa estrategia de poblamiento. Uh-huh. Y si te fijas, pues actualmente la frontera que tenemos nos da muchos indicios de hasta dónde llegó el poblamiento por parte de la corona española. Claro, sí. Porque bueno, he escuchado mucho de ese recelo que se tiene de que, ay, es que nos quitaron la mitad del territorio, pero pues era un territorio que no se había poblado al que no se le dio atención nunca. Exactamente. Sí. Entonces los presidios nos dan ese indicio de hasta dónde sí se pobló, pues de una manera eficaz, ¿no? Porque si te vas a presidios, por ejemplo, en la parte de Texas, como el presidio de la Bahía, con el que tuvo mucho contacto el de la Monclova, pues te das cuenta que sí, que estos presidios, aunque fungieron de protección y de cierto tipo de avance, pues obviamente un presidio de no más de 500 pobladores, pues no te va a proteger una frontera tan inmensa, ¿no? Sí, claro, eso es muy difícil y aparte también era difícil que pudieran fructificar o extenderse de alguna manera, porque pues a final de cuentas 500 pobladores pues es bastante poquito. Y la bahía estaba ubicado en donde En casi frontera Texas, Coahuila, casi llegando a Nuevo León. Ok, entonces pues sí estaban bastante retirados, por ejemplo, de Del- nosotros ajá. o de las poblaciones que pudiera haber, sí estaban más o menos retirados, ¿no? Sí. Entonces, Sí, en el caso del de la Bahía, el de Monclova Viejo, el presidio de Monclova, el presidio de Santa Rosa, que actualmente es Musquis, sí había cierto tipo de contacto. También había otro presidio que se llamaba de Agua Verde, que también estaba ubicado en Coahuila. Y te das cuenta de que aunque la distancia era pues sí era una distancia considerable, sí había este tipo de comunicación entre asentamientos militares. uh-huh. En el caso del presidio de la Monclova se tiene mucho esa cercanía con el presidio de Agua Verde. Incluso te encuentras que el capitán de Agua Verde vino y se casó con una chica del presidio de la Monclova. Ah, ok. Entonces, también lo que me gustaría hacer es buscar si hay algún tipo de registros del presidio de Agua Verde, porque cosas que tal vez, no sé, de algún año que yo tenga el vacío en las fuentes del presidio de la Monclova, tal vez esas partidas estén en el de Agua Verde. Entonces, se tejían estos, ¿cómo se llama? Estas redes de élite entre presidios y soldados y cosas así. Eso está interesante. Sí, a mí me gustaría que nos contaras en qué momento los presidios se comienzan a considerar cárceles. Pero es momento de hacer un corte y si nos pudieras dar tu respuesta al regresar de la pausa
Están escuchando Voz de la Memoria. Regresamos a Voz de la Memoria. Nos encontramos en entrevista con la licenciada Seidy Martínez Loera, que nos habla acerca de los presidios en el siglo XIX. Cristina, cuando fuimos al corte, hizo la pregunta: ¿en qué momento los presidios cambian a prisión o se usa el presidio como castigo, como un lugar de castigo? ¿Cuándo es cuando esto empieza a surgir? Bueno, en el caso de mi tema de estudio, que es el de la Monclova, toda esta cuestión que les he hablado sobre familias, demografía, no crecimiento del presidio y verlo desde otra visión, es como que la segunda parte del funcionamiento del presidio. El presidio como prisión, pues yo encontré un documento que es de 1679, en el que un preso que le apodan Nicolás Chiquito fue trasladado de la Ciudad de México al presidio de la Monclova para cumplir 15 años de presidio. Entonces, bueno, ese tema en cuanto a la cuestión de presidios como cárceles, no lo estoy trabajando en la tesis, pero quien sí lo está trabajando y me ha comentado y pues hemos intercambiado información es la doctora Graciela Flores. Y pues bueno, yo le comenté de ese caso de Nicolás Chiquito, que se escapa del presidio de la Monclova, porque el documento que yo encontré es que lo mandan y ese documento reporta que se escapó. Okay. Y hasta ahorita no he encontrado si lo volvieron a capturar. ¿Se lo encontraron o no? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que con lo que he encontrado y con lo que he platicado con la maestra Graciela, pues es una función que han tenido los presidios pues desde su fundación, ¿no? Porque se supone que si son un tipo de asentamiento que protege, y como estaban alejados del centro de población, que en este caso pues era la Ciudad de México, en la Nueva España, pues es pena de presidio y pues te mandan lejos, ¿no? Claro. Entonces, que yo lo veo desde dos puntos de vista, porque digo, te mandan lejos, pero es como Nicolás Chiquito, ¿no? A lo mejor tienes más facilidad más fácil de irte, claro. Y no encontré ya si volvió el preso o si lo mandaron a algún otro presidio. Pero pues sí, esta característica de los presidios como lugares de castigo, pues sí, desde 1600. Ya estaban en esa... Tanto, sí. O sea, no estamos tan equivocados cuando pensamos en un presidio sí, como un lugar de cárcel. Ajá. Sí, porque sí lo fueron. Esta visión de los presidios como asentamientos funcionales y con su dinámica demográfica propia, pues es como que una nueva perspectiva de estudio. Y pues bueno, es como les digo, o sea, yo estoy trabajando el caso de Monclova, pero ya como el presidio de Agua Verde, que a mí me gustaría hacer comparaciones entre lo que he encontrado, pues yo creo que sí hace falta trabajar los presidios desde esta perspectiva de asentamientos funcionales, no solamente yo creo que quedarnos en lo militar. Okay. Sí, claro. Dinámica demográfica propia. ¿Cuál es la particularidad de la demografía en un presidio? Bueno, en este caso, que yo encontré esta visión del presidio fue por suerte, ¿no? Les voy a platicar. En el archivo parroquial de Monclova, el doctor Carlos Manuel Valdés empezó a trabajar desde el 2014 con ciertos alumnos en ese archivo. Ya para el 2016, yo y, bueno, más personas de mi generación nos unimos al equipo y estuvimos ahí haciendo fichas, acomodando el archivo. Ahí fue cuando yo encontré los documentos matrimoniales. ¿En el archivo de Monclova? Parroquial de Monclova. Okay, ya en una visita posterior, ya a mí me quedó esa inquietud de por qué había de matrimonios castrenses. O sea, yo en mi vida había imaginado o pensado que yo pues trabajaría historia militar, ¿no? Pues ya ven, mi tema de tesis de licenciatura pues es cuestión de imaginario, de muy cultural. Sí, cultural. Entonces me quedó esa idea. Ya cuando iba a entrar a la maestría dije, bueno, puedo trabajar el tema castrense, que yo no sabía ni qué, ¿verdad? Pero yo en mi entrevista dije, quiero trabajar matrimonio castrense. ¿Nos puedes dar una pequeña definición de matrimonio castrense? Pues bueno, los castrenses son los militares. Los militares. Sí, matrimonio militar. Sí, entonces ya en visitas posteriores, no sé si supieron que robaron la parroquia de Monclova.
No. No. Bueno, robaron la parroquia. Platícanos el chiste. Sí, robaron la parroquia, creo que fue hace 2 años, si no mal recuerdo. Y cuando fuimos, nos enteramos de la noticia, ya después fuimos y el párroco nos platicó. Pues bueno, ya entre los desastres que hicieron en la parroquia, nos comentó que los ladrones pues habían movido unas cajas. Y resulta que en esas cajas, pues bueno, gente que no sabe de papeles viejos, ¿verdad? Había libros viejos y pues no se los llevaron, ¿verdad? Gracias. De suerte. De a buenas. De a buenas que no se los llevaron. Entonces ya y nos dijo el párroco, pero vengan porque miren lo que me encontré. Ese libro él lo estaba buscando desde hace muchos años, que es el primer libro de bautismos de Monclova. Órale. Sí, que es de 1600 y tantos, o sea, es como que de los libros más viejitos. Ajá. Y ese libro está microfirmado en Family Search. O sea, toda la documentación del archivo de Monclova está en Family Search. Okay. Pero pues obviamente tener el libro en tus manos, pues Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y dentro de esos libros eran como 4. Era el de bautismos, el primero, era creo que el segundo, el tercero, y estaba el de matrimonio castrense. O sea, había un libro especial para matrimonio Sí. castrense. Sí, y ese yo lo vi. Haz de cuenta que yo me encontré las partidas sueltas. Porque una cosa es la partida, vaya, del libro, que es una partida breve, en donde nada más aparece, por ejemplo, el nombre de los novios, el de sus papás, la calidad, de dónde venían, dónde estaban establecidos, y el nombre de los padrinos, y el capellán que los casó. Y otra es la información matrimonial completa, que ahí te aparecen, o sea, los datos del novio, de la novia, si se pueden casar, en caso de que haya consanguinidad, cómo se resuelve el caso, o sea, todo ya el expediente, y esos fueron los que yo encontré. Entonces a mí me faltaba encontrar esos libros, porque ni siquiera sabía que existía un libro especial del presidio, ¿no? Que en este caso me encontré 3, que son el de bautismos, el de matrimonios, que fue el que vi físicamente, y el de defunciones. Todos castrenses. Sí, todos castrenses. Entonces ya cuando vi ese libro, pues ya me surgió todavía más el interés de que dije, o sea, no puede ser que haya un libro pues especial, ¿no? Si se supone que el presidio nada más estaba para proteger y nada más había militares. Y ya platicando con el doctor Valdés, me dice, pues estaría bien que trabajaras ese tema, porque obviamente el archivo de Monclova no ha sido muy investigado, porque ese archivo estaba empotrado en una pared. En una pared. Sí, esa es la historia de ese archivo, que no es conocido, apenas estamos catalogándolo, llevamos 5 tomos, ya casi sale el sexto, entonces es como que, pues vaya, es como un tesorito, ¿no? Ajá, sí. Y yo creo que es algo muy bueno porque sí te aporta esta nueva visión. En el caso de demografía, pues vaya, la demografía se hace, ¿no? Con esos registros parroquiales, que en este caso están muy bien cuidados. Esa es otra cosa, porque si ustedes, bueno, como historiadoras, pues saben que hay documentos que de plano no te ayudan en nada. Claro. El hongo, todos rotos, o incluso profanados por gente que no sabe. Sí, que lo rayaron. Exacto. O que se sabe. Y en este caso, como son documentos que desde que fueron empotrados solo han sido vistos por los 2 párrocos, el doctor Valdés. Por el que lo empotró y por 5 personas más. Sí, exacto. Hasta ahorita se está viendo la posibilidad, bueno, que ya es más un hecho que posibilidad de que se pueda consultar ese archivo. Ya está la mayoría digitalizado. Y pues bueno, es a partir de esos documentos que se puede trabajar la demografía del presidio. ¿Y qué es lo que empezaste a buscar de esta demografía? Primero empecé con los bautismos. Y aquí es donde empieza el trabajo arduo de la demografía, al que yo no estaba acostumbrada porque en mi tesis de la licenciatura era pura interpretación, comparación teórica y escribir. En el caso de la demografía tienes que hacer historia cuantitativa. No, bueno, esta tesis es tanto cuantitativa como cualitativa, porque a partir de los datos que yo voy obteniendo, pues ya hago las interpretaciones.
En el caso de los registros, tanto de bautismos, matrimonios y entierros, tuve que hacer bases de datos. Ajá. De estas partidas que les comentaba, tomas, por ejemplo, en el caso de los bautismos, el nombre del bautizado, el nombre del papá, de la mamá, la calidad, si aparece la edad la pones, obviamente la fecha del bautismo y los padrinos. Existen dos tipos de registros. Uno es el que nada más pones la fecha, el sexo y calidad, edad. O sea, ahí como que no tiene una identidad, vaya, la persona. No tiene nombre. Exacto. Es como una contabilidad. Sí. Y el otro es el tipo que es nominativo, que ahí sí ya registras los nombres. Eso por lo general se usa cuando haces o vas a hacer reconstrucción de familias, que en mi caso yo no la iba a hacer. Pero bueno, gracias a mi director de tesis, pues sí. Pues ya. Pero es muy, bueno, es que yo había visto reconstrucciones de familias de 3,000 a 4,000 familias, que yo dije, ay no, No, gracias. Sí, pero el presidio es pequeño. Uh-huh. Entonces, obviamente, en el caso de los bautismos, pues bueno, primero hice doble trabajo porque primero registré solamente para sacar cantidades y después tuve que hacer la nominativa. Ajá. Entonces, ya me sé al derecho y al revés esos libros. Y en el caso de los bautismos fueron como 520 partidas que registré. En el caso de los entierros fueron 570. Y en el caso de los matrimonios fueron más poquitas, ahí fueron como 150. ¿Los entierros eran alrededor del presidio o tenían algún espacio designado dentro? Sí. Según la partida aparecen como 3 tipos de sitios importantes dentro del presidio. En este caso es, pues no sé si llamarle capilla o... No, parroquia no, porque la parroquia estaba en Monclova. Sí. Una pequeña iglesia, vaya, dentro del presidio. Es lo que digo. Se menciona un hospital, que no sé a qué se refiera. Hospital militar aparece. Y aparece el cementerio. Okay. Entonces, sí, el presidio tenía sus muertos en el presidio, la villa en la villa y el pueblo tlaxcalteca en el pueblo tlaxcalteca. O sea, cada uno tenía su propio lugar para enterrar a sus muertos. Exacto. Y bueno, encontrando estos datos me imagino que has encontrado causas de muerte. Sí. ¿Cuáles eran las más comunes en bueno, ¿ustedes qué creen? ¿En un presidio cuál se imagina? Pues, muerte por arma de fuego. Por arma de fuego, sí. O no había armas de fuego, no sé. Apuñalados, sí, golpeados. Bueno, sí, ya balazos, ¿no? sí. Balazos, sí. Sí, pues no. Esto es lo que les digo, o sea, Qué aburrido. se tiene esa idea de que al ser un asentamiento militar de soldados, hay puros soldados. La mayoría de los muertos son hombres. Ajá. La principal causa de muerte son balazos o ataques de indio. Sí los hay, pero no, descubres que aparte de militares, vivían mujeres y niños, que los niños doblaban la cantidad de los soldados que había. Okay. En los bautismos había más cantidad de párvulos registrados que de adultos. En las defunciones hubo más muerte de mujeres que de hombres. Por parto, ok. No, principalmente por cuestiones de epidemias, enfermedades respiratorias, porque te digo que había parteras. Ajá. Entonces sí son pocas las cantidades que encontré de muertes por parto. Okay. Supongo que tenían buenas parteras. Buenas parteras. En el presidio. Pero sí, las principales causas de muerte fueron a partir de epidemias, que tú piensas que al ser un asentamiento aislado no le va a llegar la epidemia, pues sí le llega, y son ciclos epidémicos que se repiten en otras poblaciones de alrededor. Sí, pues sí, vaya, de toda la Nueva España. Okay. O sea, no solamente atacó el presidio, sino que la mayoría coincide con epidemias de viruela, de tifo, o sea, sí. Eso quiere decir que tienen un contacto con la comunidad de la ciudad o de cualquier otro lado, ¿no? Sí. Claro. Ahorita que hablabas de que en los registros viene la calidad, nos referimos a si son mestizos, españoles, criollos, mulatos. ¿Los militares qué calidad tenían? La mayoría eran españoles.
españoles. Español. Y se casaban con Con española, españoles. la mayoría. Sí, Entonces, Estamos diciendo que son, o sea, poblaciones que tenían hijos criollos. pudiera ser, sí. Sí, ok. Y bueno, tal vez por esto también tienen se les daba esta calidad en los servicios de parteras y cosas así, ¿no? Sí. Porque no eran, y tenían todo, por lo que mencionas, tenían cementerio, tenían todos los servicios que pudieran necesitar. Sí, en el caso bueno, esto del presidio de la Monclova, sí hay como que en sus primeros años deficiencia. Hay un documento que encontré del gobernador Cuervo y Valdés que habla que el presidio está en malas condiciones, o sea que los soldados andan casi desnudos. Entonces, si vemos como que en retrospectiva esta historia del presidio, pues sí tuvo una gran evolución. o sea, fue mejorando Fue mejorando. durante el tiempo. Sí, obviamente al ser un lugar aislado, en teoría, y ver las condiciones climáticas, pues obviamente sí tuvieron dificultades y pues lo vemos en la causa de muerte, ¿no? Que las principales causas de muerte eran enfermedades respiratorias. Ujú. Entonces, pues sí, yo creo que las condiciones climáticas son muy importantes. Y ¿A partir de qué fecha se da este mejoramiento o es totalmente paulatino o los registros parroquiales empiezan en 1776. ujú, En el caso de los bautismos y las defunciones es 1776 y los matrimonios, el primer registro es en 1777. Esta evolución yo la tomo a partir de este año, pero como les comenté, los registros que tengo de familias, los primeros son de 1736. Entonces yo considero que a partir de estos registros que se tienen de las familias, esta mejora fue a partir de los 20 de 1700. ok. Hablando de evolución, Sadie, ¿en qué momento el presidio comienza a evolucionar o a integrarse a la ciudad? Uh-huh. Ya para finales del siglo XVIII, pues obviamente ya vemos principalmente que el registro, como les comentaba, de que el presidio, perdón, como les comentaba, tiene todos los elementos para poder funcionar. En el caso de los registros, en 1823, que es donde yo termino la temporalidad que estoy trabajando, aparece en el libro de bautismos una anotación que especifica que a partir de febrero de 1823, la jurisdicción del presidio deja de pertenecer a la Junta Castrense de México y pasa a ser jurisdicción de la Villa de la Monclova. Por esa anotación yo deduzco que es a partir de ese año en el que ya se hace una agrupación de estas poblaciones y ya se tiene un solo registro pues sí, no, de los habitantes tanto de la villa, del presidio y del pueblo tlaxcalteca. ¿Cómo fue esa transición? Porque mencionas que estaba amurallada. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso, con esas estructuras? Suponemos, porque te digo, no hay como que un registro que diga en tal año el presidio pasa a formar parte de la ciudad y se hacen estas modificaciones, pero pues yo creo que es el sentido común en el que te dice que si ya sí se unifica una población, pues obviamente a lo mejor ya al edificio del presidio se le da un cierto tipo de uso, a lo mejor sigue siendo un edificio amurallado de protección, digo, no quiere decir que al momento de que se juntan las ciudades, del presidio y la ciudad, pues vaya a dejar de existir el presidio Puma, sí. No, sí, supongo que debió de haberse. ¿Se abrió tal vez para la ciudad? Sí, yo creo que esta unificación es más como que ya es como más administrativo. Sí. Exacto, sí. Sí. Debe de ser, porque el presidio debe de seguir trabajando, supongo yo, porque aunque se cambie de régimen, pues, o sea, tiene una función. Sigues necesitas esta función de protección. Sí. Y más como decías tú, o sea, la protección, por ejemplo, hacia los Estados Unidos y cosas así, cambias de quién te proteges, pero te sigues protegiendo, exacto, ¿no? Entonces, supongo yo que debieron de haber seguido funcionando hasta determinado tiempo, porque ya no existe.
Sí, así Entonces sí debe de... Sí, es más jurisdiccional y administrativo, o sea, este Claro. cambio, y lo ves en el libro, porque obviamente ya a lo mejor y que de la Junta Castrense no he encontrado información. Ujú. He estado buscando pues, qué era esta Junta Es lo Castrense, que te iba a que preguntar. supongo que era la que regía, pues sí, no a los militares de la Nueva España, pero no he encontrado algún documento que me dé indicios de cuándo se funda, quién la ¿Quién la funda, funda? cuál era la función, Ajá. hasta cuándo existió y el por qué. Y creo que es algo que sí tengo pendiente para la tesis, que sí necesitaría pues buscar quién me pudiera dar información o revisar en qué archivos, ¿no? Porque Claro. sí es algo muy importante, porque yo creo que esto es lo que resuelve esa interrogante de por qué y en qué momento deja de ser jurisdicción completamente militar Militar. para pasar ya a ser una jurisdicción, pues sí, de la Civil, villa, ¿no? Civil. claro. Debe de ser muy complejo toda esta transición porque sí, estás hablando de que es un capitán el que se hace cargo de toda una población y en algún momento tendrá que entregar esta jurisdicción a un alcalde. Sí. Y en qué momento lo hacen y por qué lo hacen también. Eso sería muy, muy interesante poder llevarlo a cabo, que te encuentres el documento y nos Sí, platiques. seguramente debe de haber alguna acta o algo así. Debes de encontrarlo, Ojalá, claro de que esta sí. entrega. Sí, y pues bueno, dentro del presidio ahorita que mencionan los capitanes, viene a mi memoria, que no todo era color de rosa, Ajá, porque hay muchas demandas a gobernadores y a capitanes. En el caso de Monclova, los soldados siempre, la mayoría del tiempo, se estaban quejando que les robaban el dinero. ¿no les pagaban? No, O... hay cuenta que en una denuncia que yo me encontré, se quejan del gobernador, Ajá, porque obviamente la corona pues manda el dinero al gobernador, es como una cadenita, ajá, ¿no? Del claro. gobernador al capitán, del capitán ya a los soldados. soldados. Y hay varios soldados que se quejan que el gobernador no les está dando el dinero que les corresponde, Ujú. o les está dando más caro pues sí, no, los objetos para su uso personal. ¿Cuánto le pagaban a un soldado? ¿Sabes? En el caso de Monclova, déjame acuerdo, porque no son los mismos sueldos. Haz de cuenta Ok. que el capitán era el que más ganaba. Claro. Por rango. Sí, iba por rango. Y en los reglamentos aparece como, bueno, yo lo percibo más como que era, este año se les paga tanto y al otro varía la cifra. Ah, ok. No tenían Sí, No tenían no un sueldo era algo fijo. fijo, que es lo que yo he encontrado en el caso de Monclova. En el caso del presidio, por ejemplo, que está trabajando un compañero de la maestría, bueno, que ya ha trabajado porque ya publicaron un libro sobre eso, del presidio del Gallo, ahí sí había cantidades fijas. Fijas. Sí, O sea, depende del presidio. El presidio era como bastante autónomo, ¿no? Entonces. sí, haz de cuenta que a ciertos presidios se les pagaba tanta cantidad, a otros tanta cantidad, o sea, no era como que un pago tan exacto y Ajá. general para todos los Para presidios. todos. Dependía Sí, de la sí, no te digo posición, ¿no? cantidad porque no Ajá. la recuerdo exactamente. Y ahorita mencionabas que les vendían, o sea, dentro del presidio había Sí, como una era tienda de tienda raya. es lo que te iba a comentar, sí. Existía como una tipo tienda de raya donde pues sí, se les daba la posibilidad a los soldados de tener pues las cosas básicas, ¿no? Ajá. Y entonces los soldados se quejaban de eso, de que o les vendían caro o no les llegaba el pago y el capitán, que tanto el capitán como el gobernador decían, no, pues de a partir del pago toma tantas cosas, pero les daban menos cosas por la Ajá. real cantidad que debían Que de debían de pagarle. darles, claro. Y entonces, a partir también de esas denuncias que se hacen, es por eso que se implementan esos reglamentos. Ujú. Que el del 29 juraba terminar con esas cuestiones, pero encuentras denuncias después de 1729 que siguen con lo mismo. Ujú. Y en el del 72 se vuelve a tomar el tema del pago, pero pues es teoría, ¿no? Yo creo que los reglamentos no se cumplen al 100% y es algo que aplica hasta en la actualidad. Claro, sí.
Sí, nos hacemos los reglamentos para saltarnos. Sí. Y pues sí, en el presidio funcionaba igual, tío, porque está esa evidencia de que pues muchas veces los soldados estaban inconformes, ¿no? Principalmente con lo monetario. Y qué absurdo, ¿no? Que tengas a las personas que defienden el territorio inconformes. Exacto. Y además me llama la atención que eran españoles. Ajá. Pensaría que Sí. tenían cierto privilegio monetario. Claro, bueno, pero ahora sí que en todos lados hay rangos. Sí, A todos, sí, de hecho. De todo hay. Wow. Sí, en el caso, bueno, ahorita que mencionan eso de los españoles, la calidad sí es como que un tema ambiguo, porque me comentaba mi director de tesis, el doctor Gustavo, que las calidades eran como que si al cura se le parecía que el muchachito parece español, Pues le pues ponen le ponían español. español, ¿no? Ok. Entonces, una calidad pues sí, no exactamente. Era subjetivo. Exacto, porque él al hacer reconstrucción de familias en su tesis doctoral, encontró en una familia calidades diversas. Te preguntas, ¿no? Si eran españoles, ¿por qué ella tenía acá otro hijo, por ejemplo, no sé, Tenía un hijo mulato. mestizo? Sí, entonces te das cuenta que es muy subjetivo lo de las calidades. Claro. Y en el caso del presidio, hay, bueno, las dificultades, porque ahorita es como que todo bien padre, ¿no? Sí. Pero pues obviamente sí tuve dificultades y todavía las tengo. En el caso de los registros, es el tipo de registro que se hacía, porque es lo que les digo, o sea, la partida se conforma de ciertas, de elementos, pero no todas las partidas los tienen. En el caso de Monclova hubo un capellán que es mi némesis, el capellán Vicente de Arispe, que no sé si era un escribano o era su letra, pero horrible. Fatal. O sea, yo creo que es lo que más se me ha dificultado de leerlas, de paleografiar las partidas, que es la letra de Arispe. O sea, terrible. Y aparte de eso, no registraba calidades. O sea, todos no registraban lugar de origen. Que pues bueno, obviamente tú puedes deducir que son del presidio, Ajá. pero había casos que venían, por ejemplo, desde Chihuahua, algunos. Hubo un muerto que era de Chihuahua. Hay también 6 extranjeros que fueron atrapados en 1817 en Texas y los llevaron al presidio para fusilarlos, los bautizaron, aparece, bueno, las partidas de bautismo y los fusilaron y ya aparecen las partidas de entierro. Entonces, no solamente es gente del presidio, y los capellanes no registraban todo. Las calidades, hay muy poca calidad registrada. Que yo tenía esa idea de decir, bueno, pues si eran capitanes o eran militares, pues obviamente eran españoles. Pero no, me regañó mi director de tesis y me dijo, no puedes decir eso porque pues no se sabe. Claro. O sea, no se sabe y ahí pues ya te apegas a lo que dice tu fuente. Claro. Y es lo que yo estoy haciendo. En el caso de la reconstrucción de familias, a partir de los bautismos yo encontré 87 familias, de que mamá, papá e hijos. Dentro del presidio de Monclova. Pero ya al momento de cerrar esas familias con el dato de matrimonio de los papás, de las defunciones de ambos, fueron como 5 familias que logré encontrar matrimonio y la muerte de uno. O sea, no encontré ni de una sola familia el registro completo de matrimonio y la defunción de los 2 papás. Entonces, sí está complicado porque pues es una población pequeña y aparte te atienes al registro de los capellanes. Claro. O sea, y no había movimiento, o sea, digo, en la actualidad los militares son personas que se mueven mucho de ciudad, migran bastante. En esa época no habría más o menos lo mismo, por eso que no encuentres las actas de defunción o las partidas de defunción de las personas que conformaban una familia. Aquí en este caso no sé, porque es complicado. Existen un tipo de documentos que se llaman revistas militares, que pues son información de los militares. En el caso del presidio, un compañero me facilitó esos documentos y aparecen soldados que yo tengo registrados en las partidas, que es como una lista de premios, premios por años de servicio. Ajá. Y aparecen de 20 años para arriba, de 15 años, de 10 años y de 5 años de servicio. Establecidos dentro del presidio.
Entonces, obviamente, si un soldado tiene ahí más de 25 años, tú dices, debería estar en todos los registros, Claro. o al menos en el de matrimonios y en el de defunciones. Y no, No. y la mayoría de los soldados que yo tengo registrados en mis bases de datos aparecen en esos premios. Entonces, yo creo que ahí es más cuestión de o se perdieron las partidas que pasaba, Ujú. o están en otro lado, como les comentaba, que pudiera ser en el presidio de Agua Verde, Ajá. o no se registraron. Porque lo que les comentaba de Arispe. Arispe se hace la aclaración en el libro de bautismos que él no registró ni el 10% de lo que había pasado en el presidio. Oh. Que eso es bueno y malo. Malo porque no registró, Pues sí. y bueno porque ya la misma fuente te está haciendo esa Sí, te está aclaración, haciendo ¿no? la referencia, de que hay claro. un hueco de información grandísimo. Bastante grande. Y sí, hay años en el periodo de registro del capellán Arispe que no aparece. Que Wow. hay como que huecos de 1785, no hay, del 86 tampoco, hasta 1790. 1793. Perdón. Sí, y hay años que están súper llenos de registros y otros de que 2 registros, 3 registros. Entonces ya eso es un déficit de tu fuente. Claro. Pero en este caso pues te avisa, ¿no? Que hay ese hueco. Bueno, pues ya mínimo se tomó Por la lo menos, molestia. Sadie, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros a platicar sobre este tema bastante interesante, del que sabemos muy poquito, casi no, o sea, nos quedamos con esto de presidio, prisión, cárcel, castigo. Pero ya hablamos de dos cosas, o sea, de las cuestiones militares y aparte de las familias que se desarrollaron ahí. Lo mismo, Sadie, muchas gracias por venir y qué tema tan interesante y extenso. Bastante. Y qué trabajo el tuyo, así es que éxito y ánimo con la búsqueda. Y debe esperamos continuar. que encuentres lo que andas buscando. Ojalá. Y nos vienes a contar qué Claro más, que sí. qué No, más pues, encuentras. muchas gracias por la invitación y ojalá encuentre todo lo que me hace falta, porque sí es un tema bastante amplio y pues es la primera parte, ¿no? Ya el siglo XIX es, como les digo, es algo nuevo, ¿no? Y ver, yo creo que esta transformación del presidio ya como parte de las ciudades es, pues, como dicen, otro tema. Otro tema. Muy bien. Y para los que nos escuchan también, muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, en todos como Voz de la Memoria, y nos pueden escuchar ya en Radio Universidad por el 104.1 de FM de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy bien, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria,